fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, que el Señor les bendiga. Qué alegría, nos llegó un lunes más para seguir juntos aprendiendo de la palabra. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos la gran bendición que está acá uno de nuestros apóstoles de la misión, muy amado, por cierto, por nosotros, mi familia, la iglesia, la misión también, y también en el estudio están nuestros hermanos Iván, pastor, bienvenido, Stevens, y en algún momento esperamos que se nos una también nuestro hermano Arameo. Apóstol, nuevamente muchas gracias por estar acá. Es una alegría el que pueda estar acá y pues cariñosamente le damos la bienvenida. ¿Le parece bien si hacemos una oración y empezamos? Sí, oras tú. Muy bien. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, en la cual nos permites disipularnos con el anhelo de aprender de tu palabra, de discernir el tiempo que vivimos, amado Dios, para también saber lo que tenemos que hacer. Te suplicamos que tengas misericordia, que uses, Señor, a nuestro apóstol Raúl para enseñarnos de la Escritura, y que así, Señor, podamos en tu nombre seguir siendo preparados para tu pronta venida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, y desde ya te damos gracias, Señor. Amén y amén. Apóstol, el tiempo Amén. con usted. Bueno, muy buenas noches y te agradezco, pastor, que me concedas la bendición, el privilegio y el lugar, porque me imagino que todos los lunes te toca a ti. Quiero hablar un tema, lo titulé así, la administración de una familia y su economía espiritual. Y evidentemente quizás el título no parezca tener nada que ver con el tiempo final, pero quiero compartirles que el pensamiento corre, o por donde corre es por la apostasía que hacia el final de los tiempos se va a estar manifestando. Siempre que hablo de este tema, digo que los impíos no tienen apostasía, que los que tienen apostasía son los que están dentro de la iglesia. Por supuesto. Y bueno, le pedimos al Señor mucha misericordia y que por sobre todas las cosas, hacia este final del tiempo, nosotros seamos guardados, nosotros seamos preservados y también seamos alimentados. He pensado siempre en esta manifestación del último tiempo, y evidentemente las batallas espirituales van a ir en aumento. Entonces, sobre la base de lo que estoy mencionando, hay 3 versículos que me llaman poderosamente la atención. Lucas capítulo 18, 6, 7 y 8, y se lo voy a compartir rapidito, y por supuesto, como sé que la dinámica es compartir y que todos participemos, pues estoy poniendo ahí en sus pantallas algunas cosas que son acepciones. Dentro de ellos, pues que ustedes miren que lo que está en amarillo es lo que aparece en el original griego. Si es en el Nuevo Testamento, y si la cita bíblica es en el Antiguo Testamento, tiene que ver con los originales hebreos. Lo primero que me llama la atención en la Biblia de las Américas es la expresión "y el Señor", el que es supremo en autoridad, dijo. Y sabemos que el Señor en esta parábola estaba poniendo como parábola la actitud de un juez injusto y una viuda necesitada. Y todos sabemos la respuesta que este hombre dijo.
Este hombre quiso hacer justicia no porque era justo, sino porque no quería que lo cansaran y lo molestaran más. Entonces, el Señor dice, escuchad lo que dijo el juez injusto. Entonces, yo subrayé esto, hermano, porque yo quiero que ustedes vean lo que en ocasiones hace claudicar en fe a los hijos de Dios, la injusticia. Sin embargo, yo creo firmemente que nosotros debemos de perseverar, o sea, ser como la viuda que incesantemente pedía se le hiciera justicia. Entonces, ¿qué cosa es? O sea, ¿cómo se describe al injusto? Primero, el injusto practica injusticia legal, o sea, el injusto viola leyes. Y esto lo pudiéramos ver quizás en el orden natural o terrenal. Sin embargo, el injusto viola leyes espirituales y una de las características del espíritu del anticristo en este último tiempo es precisamente esto, trabajar para violentar las leyes espirituales justas que Dios estableció desde la creación del hombre. Entonces, por ahí pasa, amados hermanos, el sinnúmero de leyes injustas que se han pasado, que tienen que ver con matrimonio gay, matrimonio de lesbianas, adopción de niños por matrimonios gay, la ley de género y un sinnúmero de leyes injustas. Y digo injustas porque van en contra de los principios de Dios. Entonces, el original griego describe que moralmente es maldad. O sea, que dentro de las cosas que podrían hacer desfallecer la fe de los hijos de Dios en el último tiempo, estaría el tema moral. O sea, las inmoralidades sexuales. Y entonces me llama la atención que dice el original griego moralmente maldad de carácter, de vida y de acción. O sea que la maldad no solo está, y sabemos que en el último tiempo aumentaría. Sí. Y que eso, por supuesto, traería también o vendría por causa de un enfriamiento del amor. Entonces, a mí me pareció, hermano, importante en un tema como este, donde hablamos de escatología, quizás no mencionar tantos eventos escatológicos, pero sí mencionar uno, la apostasía del fin del último tiempo y qué lo promueve, qué lo acelera, porque nosotros como hijos de Dios vamos a tener primero que cuidarnos nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, esto es impresionante, porque en este punto creo que nosotros debemos de saber que la maldad no solo es de acción, sino que es de carácter y que a veces la maldad entra dentro del estilo de vida y tiene que ver con sentimientos y tiene que ver con pensamientos. Ahora, quiero alentar a todos los que nos están escuchando a través de las redes, porque el Señor Jesús dijo en el versículo 7, y no hará Dios justicia a sus escogidos. Fíjense que, si me permiten, quisiera rapidito buscar aquí en esta mi Biblia una cita bíblica que aparece, la comparto con ustedes, me vino ahora a la mente porque estuve compartiendo algo de esto con el pastor Tito 1:1, dice así: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios.
Entonces, esto es lo que quiero dejar en su corazón. Pablo dice, fui llamado siervo de Dios y apóstol conforme a una fe. Y si ustedes se dan cuenta, no es cualquier fe, le llama la fe de los escogidos de Dios. Entonces, aún la palabra del Señor habla, ¿verdad? Del debilitamiento de algunos entendidos en el último tiempo, y para que haya una apostasía tiene que haber un ataque directo a la fe, que significa credibilidad total y dependencia total del Señor. Ahora, finalmente hay algo que me gustaría mencionar. ¿Qué cosa es apostasía? Que Dios nos ayude. Amén. Porque apostasía es divorcio de Jesucristo. Entonces, pastor, lo veo como una manifestación del último tiempo. Tanta gente que fácilmente viene y te dicen, me voy a divorciar. Y entonces yo les digo a ellos, lo que es en lo natural es en lo espiritual. Y el divorcio es un ataque al diseño de Dios. Porque Dios dijo, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, el cristiano que cree que dentro de su rango de acción puede divorciarse porque ya aborrece a su mujer o a su marido y no quiere continuar al lado de él, se vuelve incluso una tierra fértil para la otra apostasía o para el otro divorcio. ¿Sí entienden lo que les estoy dejando saber? Sí. Se vuelve un terreno fértil para que, porque violando un principio bíblico, entonces nos volvemos tierra fértil para que otras áreas de nuestra vida sean atacadas. Entonces me llamó mucho la atención que el Señor Jesús dijo, no hará Dios justicia a sus escogidos. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que ver es que a pesar de las injusticias, y nosotros sabemos que toda injusticia es pecado, y donde hay pecado, hay injusticias, o sea que es en ambas direcciones. Dios dice, por la boca del Señor, ¿acaso Dios no le va a hacer justicia a los escogidos? Pero es que los escogidos tienen una fe especial. Aleluya. La fe de los escogidos, bendito el nombre del Señor, y la fe es lo que sostiene la vida de todo hijo de Dios. Entonces, mire la otra expresión. Creo firmemente, amados hermanos, los que están compartiendo aquí conmigo y los que nos están viendo a través de las redes, que esto es tiempo de clamar. Amén. Entonces, primero, la Biblia dice, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos? Pero los escogidos adicionalmente tienen que tener una característica, que es la de clamar día y noche. ¿Por causa de qué? De las injusticias del último tiempo. Y entonces dice la palabra de Dios, y aquí lo puse como un número 3, se tardará mucho en responderle. Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? A los escogidos que tienen una fe de escogidos y que no se dejan sepultar por la injusticia, sino que claman a Dios día y noche por permanecer y perseverar en la fe que le fue entregado. Pero además de esto, hermano, quiero decirle, en el año de la recompensa, este versículo es una bendición, porque Jesús dijo, ¿acaso os digo que pronto les hará justicia? ¿A quién? A los que perseveran en el último tiempo. Entonces, no obstante, dijo Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga, y quiero que observe, venga, y yo puse ahí un entre paréntesis tiempo, ahí está en su pantalla, se tardará, y puse entre paréntesis tiempo, y cuando Él venga, puse tiempo. Todos conocemos que está el Cronos, está el Cairo, y hay otras palabras que marcan o que se traducen tiempo, pero para mí
esto es importante que nosotros entendamos que a veces nosotros pensamos que Dios tarda en responder, pero Dios tiene un tiempo para responder y para todas y cada una de nuestras peticiones. Ahí se marca el tiempo cuando Él venga y la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Jesús dijo, pero cuando regrese, hermano, la apostasía va a ser tan grande que el Señor Jesús dijo, hallará fe. Entonces, pastor, te dejo unos minutillos y seguimos. Sí, es que me quedé pensando en que prácticamente por un lado, es como que se enlaza la manifestación de la justicia de Dios en base a la fe. Exacto. Y viéndolo desde una perspectiva escatológica, diría yo que pues ya vamos a ser juzgados en el Bemá, en el tribunal de Cristo. Entonces, la fe nos ayuda para vivir en este tiempo conforme manda la palabra. El justo por la fe vivirá. Y entonces nos subirán al tribunal del Hijo. Según hayamos obrado conforme a la fe, así, primero Dios nos da los galardones y a la iglesia su vestidura para irse a su fiesta de bodas. Bendito Dios. O los que no tuvieron la suficientemente fe para hacer las obras, porque la fe sin obras está muerta. Esa es la clave. De regreso a los 7 años. Así es el asunto. Así lo entiendo y así lo veo. Me gustaría, pues, continuar un poquito con este tema porque es impresionante que de nuevo, Romanos 1:17, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea que todos nosotros necesitamos un apocalipsis, sí, que es revelación. Y aquí estaría bueno aclarar que apocalipsis no es destrucción, sino que es revelación del tiempo final y de las manifestaciones del tiempo final. Entonces, lo primero, o sea, mira, hermano, la mujer que está pidiendo justicia evidentemente representa a la iglesia. Es que eso le quería preguntar. La figura de la viuda en iglesia. La figura de la viuda, la mujer en la Biblia representa dos cosas: Israel y la iglesia. Sí. Si la vemos desde el punto del Israel, evidentemente tendríamos que explicar algunas cosas. Pastor, perdóname la que no me quiero meter. Amén. Pero porque no quiero salirme del tema y quiero dejar, porque lo que tengo en mi corazón, dejar esta cosa. Pero sí quiero decirle que sí representa a la iglesia. Porque en el libro de Isaías, la palabra de Dios dice que los hijos de la viuda y de la desamparada serán más que los hijos de la que estuvo casada. Aleluya. Y eso representa a la iglesia. Claro, porque a Israel le dieron carta de divorcio. Le dieron carta de divorcio. Entonces, la viuda y la desamparada, que no tenía hijo, la estéril que no tenía hijo, la iglesia. Sí. Y viene el Señor y dice, ok, le voy a hacer justicia, aun cuando nosotros no la merecíamos. Y la justicia, todos los que estamos aquí, sabemos que la justicia para nosotros se da por la fe, justificados por la fe. Y entonces, lo primero que yo quiero que veamos en el nombre de Jesús es que el Evangelio es de justicia. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, hay un apocalipsis que se viene por fe. ¿Qué cosa es fe? Según el original griego es persuasión, credibilidad y convicción de la verdad y de la veracidad de Dios.
Entonces, cuando uno, y es específicamente confianza en Cristo para salvación, entonces la sentencia final de ese Romanos 1:17 es: más el justo por su fe vivirá. Y entonces yo volví a colocar la palabra tiempo entre paréntesis al final de vivirá. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros vivamos, nosotros vamos a tener que vivir con una revelación, con la fe de los escogidos, y vamos a tener que sostenernos manifestando con una vida práctica lo que nosotros hemos creído. Y eso tiene que ver con lo que decías anteriormente: la fe sin obra es muerta. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios en nuestras vidas se tiene que hacer rema. Un rema que nos lleve a actuar, que haga de nuestra vida un estilo de vida. Por eso, hermanos, es imposible que el religioso pueda tener éxito tratando de intentar imitar una obra que solo sucede por revelación. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, dice la palabra de Dios, por fe, y hay una declaración: todo justo por su fe vivirá. Me puse 2 citas más, pero ok, están en sus pantallas. Creo que me voy a brincar la de primera de Pedro 4:18, pero quiero que veamos Revelaciones 22:11, si son tan amables, y lo pueden poner ahí en pantalla para los hermanos que nos están viendo en el programa. Dice la palabra de Dios que el injusto, y aquí es donde se pone la cosa difícil, porque estamos Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo del libro de Revelaciones, y es como si ya hubiese injustos que no tienen oportunidades y que están metidos en una apostasía irreversible. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. El 22:11 no dice que el injusto se arrepienta, sino que lo que dice es que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, y que el justo, entonces lo invitan ¿a qué? A seguir practicando la justicia, y el que es santo, que se siga guardándose santo. Yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que las oportunidades se acabaron, pero sí estoy diciendo, hermanos, que es demasiado peligroso en este último tiempo no estar haciendo lo que nos corresponde hacer. Y me llama la atención, si mal no recuerdo, pero no lo tengo aquí anotado, quizás me puedan ayudar, Sí. pero el versículo siguiente: he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa o mi galardón conmigo para darle. Entonces, hermano, cuando uno lee estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué la urgencia? Yo decía: Señor, ayúdame a explicar esto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Hermano, porque ese capítulo y esos versículos fueron escritos hace 2000 años. Y si hace 2000 años el Espíritu Santo inspiró a Juan a decir semejantes cosas, yo creo que nosotros tenemos que estar más cerca del cumplimiento de lo que la palabra de Dios está diciendo. Pastor, te dejo ahí que... Amén. Tal vez solo un par de comentarios en cuanto a lo que decía el texto. De aquí yo vengo pronto. Entendemos que se refiere quizá en una línea de tiempo, que ese pronto de Dios, que puede ser, por decir, algún día de Dios, son 1000 años para nosotros. Claro. Pero la otra cosa que es importante considerar, amados, es recordar que etimológicamente hablando, esa palabra pronto es, vamos a ver, aquí está, es tajú, del griego tajú, que es súbitamente. O sea,
no es solo un pronto de que va a suceder rápido solamente, sino que se puede entender como repentinamente. Incluso cuando haya muchos que no lo estén esperando en ese momento. Sí, porque dice, ¿verdad? A la hora que nadie espera. Amén. Entonces, sí. Entonces, esa es la otra cosa, que necesitamos estar preparados al máximo, porque pues creemos bajo la luz apostólica y la unción de Isaacar que el Señor le ha dado a nuestro apóstol general, que el Señor nos va a mostrar cuando Él ya venga. Amén. Como Él siempre dice, ¿verdad? No estamos poniendo fechas, pero sí creemos que podemos saber de acuerdo a los eventos que sí están escritos en la palabra de Dios. Y pastor, perdóname que diga esto, pero como es el tema, lo menciono. Una de las marcas distintivas de la última hora, del último tiempo, es apostasía. Sí, sí. Definitivamente. Entonces, yo tengo quizás a la hora de compartir este tema, mi única intención es que todos nosotros, yo me incluyo, miremos hacia adentro. Amén. Revisemos hacia adentro. Porque yo hallo que el gran abismo que hay en la iglesia es entre lo que conoce y lo que cree. Entonces, eso hace un cisma, eso hace un espacio que es prácticamente infranqueable. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos tenemos que creerlo y vivirlo. El Evangelio no solo se tiene que poner en práctica, y comparto con los que están aquí en el estudio conmigo, algunos de ellos ministros, no sé si todos son pastores, pero yo mismo cuando comenzaba en el ministerio tenía una preocupación si la palabra que yo predicaba tocaba y alcanzaba a la gente que me estaba escuchando. Entonces Dios me dijo, nunca predique lo que tú no crees y nunca prediques lo que tú no vives. Entonces entendí una cosa, y en el tiempo me ha pasado que recibo una palabra y no la puedo predicar, porque necesito digerir primero lo que Dios me está diciendo a mí y necesito revisarme internamente yo, porque tengo esa palabra de Dios para mi vida. Nunca prediques lo que tú no crees y nunca prediques lo que tú no vives. Me llamó la atención 1 de Pedro 4:17, que es la siguiente diapositiva. Ya es el tiempo, y aquí aparece la palabra kairos, que todos conocemos que es oportunidad. Ya es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces esa palabra juicio en el original griego es distinguir y decidir mentalmente o judicialmente lo que es correcto que se haga. Entonces, me llama la atención que es un tiempo de oportunidades para nosotros. El tiempo que nos queda, que yo considero que no es mucho tiempo, yo estoy seguro que así piensas tú, de nuevo sin poner fecha, esto es tiempo que nosotros en el Cairo nos metamos en el Cairo de Dios. O sea, Dios se mete en nuestro crono y nosotros necesitamos hacerlo en el Kairos de Él para entender cuáles son nuestras oportunidades. Entonces, yo quiero reiterar 5 cosas rapiditas de todas las que he dicho. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Número 2, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Número 3, los justos todos tendremos que vivir por la fe, o el justo por la fe vivirá. Número 4, el justo con dificultad
se salva. Y ese te lo voy a dejar a ti. Sí, porque Y finalmente, que el justo siga practicando justicia. Bueno, amén. En cuanto a que el justo con dificultad se salva, yo creo que ahí se está refiriendo primordialmente a salvarse del tiempo tribulacionario. claro. Quisiera, tal vez si me apoya Producciones con la corchera para poder, pues ya que el apóstol me da el privilegio de dar un comentario. Estoy en tu casa. No, pero Tú usted es me- el apóstol. Tú me diste el privilegio a mí. Ok, estamos listos con la corchera, amados. Bueno, entonces solo para ubicarnos. Acá está los 3 años y medio de tribulación. Mejor vamos a leer como leen los hebreos, ¿verdad? De derecha a izquierda. Entonces, acá están los últimos 3 años y medio de gran tribulación, tribulación, pretribulación. Sabemos que la iglesia se va antes que empiece la tribulación. Entonces, por lo que decía el apóstol, el justo con dificultad se salva. Es que nosotros, por el derramamiento y el sacrificio de Cristo, ya fuimos justificados, ya somos justos, ya somos salvos. Pero diría yo, viendo el texto desde una óptica escatológica, vendría a ser, ya somos justos. Y según la enseñanza de nuestro apóstol Sergio y de nuestros apóstoles, por lo menos ya vamos por aquí, en el sonar de la tercera trompeta. Ahorita estamos esperando, en cuanto a las trompetas sonadas por ángeles, que solo o suena la cuarta trompeta, o sonando y suena la trompeta de Dios y ¡pum!, nos vamos. Ahora, el justo con dificultad se salva sería que todos los justos que venimos caminando aquí, los que no se van a salvar, pero siguen siendo justos, es que los suben al Bemá y no se salvaron de la tribulación. Así lo veo yo escatológicamente. No es necesariamente que van a devolver la salvación, sino que el justo con dificultad se salva es no todos los cristianos, por cuanto han sido justificados, ya son justos, pero no a todos les interesa prepararse para irse. No son la amada del Señor no Jesús, son, no es la esposa que se casa. Exacto. Eso es lo que me parece, apóstol. Amén, No sé amén. cómo lo Bueno, ve usted. yo no quiero redundar en lo mismo, así lo veo yo, así lo entiendo, y eso explicado en cortas palabras, por ser sencilla, no dejan de ser profundas. Bendito el nombre del Señor, porque uno no ve que hacia el final esto de la gran tribulación, los ya salvos tendrán que dejarse degollar por el testimonio de Jesucristo y por el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, al final van a ser resucitados, al final les van a dar cuerpo, al final de la gran tribulación. Justos, pero no se salvaron. O sea, no perdieron su salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero sí perdieron la salvación de no padecer la tribulación. Eso es correcto. Amén. Eso es correcto. Eso es correcto. Ok, bueno, entonces hay 2 versículos, perdón, 5 versículos que tengo partido en la próxima diapositiva que a mí me gustaría compartir con ustedes. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Entonces aquí menciona Pablo una expresión poderosísima. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Cuando uno se va a buscar en la Biblia de las Américas aparece la palabra dispensación, esa traducción. Como dice mi papá, a él no le gusta mucho usar esa palabra, pero yo puse entre paréntesis todos los significados. Pero yo no quiero quedarme con la palabra dispensación. No sé cuántos de ustedes recuerdan el título que puse al principio. La administración de una familia y su economía espiritual. Amén.
Entonces, sobre la base de esto, yo quiero ver algunas cosas con ustedes. ¿Qué cosa es dispensación? Entonces, por eso puse de título la administración de una familia. O sea, porque primero, yo creo que nosotros somos un templo y que Dios a nosotros no solo nos unge, sino que nos da herramientas para edificar. Lo creo. Nuestra vida tiene que ser edificada, por ejemplo, sobre nuestra santísima fe, dice la palabra de Dios. Y voy de nuevo con la fe, ¿verdad? Entonces, a la familia, mi esposa y a mis hijos, yo tengo que saber edificarla. La iglesia está compuesta de familias para ser una familia y para que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Entonces, a mí me llama la atención que Pablo dice, si es que en verdad has oído de que hay una administración de la familia, una administración, y dice aquí específicamente en el original griego, economía, mayordomía y administración de las cosas que Dios pone en nuestras manos. O sea que para el último tiempo también creo que Dios nos está vistiendo de una forma especial con cosas que yo creo que vamos a necesitar para este último tiempo, o sea, y que la administremos, o sea, administrar como mayordomo. Lo primero que tendríamos que aprender es que no somos los dueños, tenemos llaves, pero no somos los dueños, y ahí tendríamos incluso que ver, Pastor Luis, que en las escrituras parece un mayordomo que era malo, o sea, que pudiera darse incluso dentro de la iglesia, que en el último tiempo también se den manifestaciones de mayordomos que son injustos. Perdón, apóstol, pero tiene que ver también que dejan de esperar el regreso de su Señor. Pues eso es lo que quiero conectar. O sea, porque también, miren, hermano, hay tanta gente, porque ustedes siempre están hablando del último tiempo, ustedes siempre están, pero ¿y qué vamos a hacer si para empezar somos una iglesia apostólica y la iglesia apostólica se va a ocupar de hablar de Jesús y de su venida? Amén. Si eso nos lleva a la santificación. Esa es otra cosa. Entonces, y lleva a fortalecer la fe de los cristianos. ¿Por qué fortalece la fe de los hijos de Dios que nosotros hablemos de estas cosas? Porque la Biblia misma lo dice, que la fe viene por el oír, y al oír la palabra de Cristo. Entonces, cuando usted lee del 3:2, saltamos al 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. Y entonces dice él, y sacar a la luz una administración de una familia, específicamente una economía y una mayordomía o administración, y quiero que detalle esto, del misterio que por los siglos estuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a principados, a potestades en las regiones celestes. Leyendo estos versículos, amados hermanos, fíjese que esto sería, Dios mío, tema de conversación súper largo. Lo único que quiero dejar en el corazón de los que nos están escuchando, y aquí yo compartiendo con ustedes, la palabra del Señor dice que Dios nos entregó a nosotros inescrutables riquezas en Cristo. Es como que Dios puso en nosotros tesoros, y no es como, sino que es así, puso tesoros en nosotros cuando nos reveló a Jesucristo para nuestra salvación en este último tiempo. Y a eso Pablo le llama, fue sacado a la luz para ustedes una administración,
una economía, una mayordomía que es necesaria dentro de la iglesia. Yo le quiero, no sé si será posible poner en pantalla una diapositiva que tengo. Sí, sí. Ahorita van a hacer. Ahí está en pantalla. Ahí está en está. pantalla. Mire, no digo que nos escriban para decir que es una chulada lo que están viendo ahí, pero, Pero sí es una chulada. pero lo que usted ve ahí, círculos montados sobre círculos, yo le llamo a eso los tiempos de Dios. Y aunque la palabra kairos se maneja a partir del griego, como la palabra kairos significa el tiempo de la oportunidad de Dios, donde Dios da una oportunidad. Entonces me puse ahí de subtítulo para los que están viendo economía y administración de la familia. Entonces puse, en los patriarcas tuvo que haber fe. Ahí está Abraham. Ahí está Abraham, el padre de la fe. Amén. ¿Ok? Entonces, los tiempos no son lineales en cuanto a visitación y propósito de Dios, sino que unos se montan sobre otros y son los espacios que yo tengo puesto ahí donde los círculos coinciden. Entonces, entre los patriarcas y la administración de los códigos de la ley que Dios dio a Israel, Israel estuvo 430 años en Egipto y allí tuvieron que aprender a vivir por la fe. ¿Cómo así, hermano? Bueno, José le dijo a sus hermanos, Dios nos va a visitar. Así que tengo el testimonio de que un día Dios nos va a sacar. Por favor, preserven mis huesos y cuando salgan, me sacan. Entonces, quiero que usted vea, yo puse que en la ley tenía que haber fe. Hermano, ¿por qué si habían rito? Bueno, habían rito, pero tenía que haber fe. Porque el pecador tenía que venir y poner la mano sobre el cordero para que todos sus pecados fueran descargados sobre la oveja. Y si usted me dice, no, ahí no había fe, perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo con usted porque hay que tener fe para ponerle la mano encima de un cordero y creer que todos los pecados están siendo descargados sobre el animalito y luego el animalito ser degollado y después que muera salir suelto. Todos nosotros sabemos que la sangre de los corderos no podía perdonar pecado, pero todos sabemos que la sangre de los corderos aplacaba la ira de Dios con relación a un hombre pecador y caído. Apóstol, una pregunta. Vamos, si puedo te la contesto. En cuanto a aquello que era una sombra o figura de la venida del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Se nos ha enseñado que aquellos pecados quedaban cubiertos, como tapados. como tapados. Desde el cielo lo que Dios veía era la sangre Ya. de los corderos, no los pecados. Ok. Entonces, digamos que aquí estaba el pecado, entonces hacían el sacrificio, quedaban tapados. Tapados. Muy bien. Por la fe, aquel salía de ahí absuelto y no moría. Ya. Pero para que quedaran borrados, tenían que tener fe en el Cordero que iba a venir. En el sacrificio del Cordero que iba a venir. Amén. Perdón, yo hice mi pregunta, pero no sé si todos estamos en autos. Sí, porque entonces yo de verdad por años tuve esa duda y ahora usted me ratifica, por eso quedaron tapados, para que por la fe los que creían en el que iba a venir, después, cuando Él viniera,
le fueran perdonados y borrados. Lo cual quiere decir que tampoco todos los que se sacrificaron aquí no es que creían en el que habría de venir. Creían en el momento que por causa de esa ofrenda no iban a morir, pero está refiriéndose a lo terrenal. Ok. Tendríamos que mirar a la luz de la palabra de Dios algunos juicios que se dieron en el desierto. E incluso tendríamos que mirar a la luz de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, donde la palabra de Dios dice que, y ahí está la relación de los 5 pecados capitales que Israel cometió, y Dios dijo que por esa razón Dios los aniquiló en el desierto y no les permitió entrar en la tierra prometida. Ya. Entonces, yo más bien lo que quería dejar en el corazón de todos los que me están escuchando es que ellos tenían que mostrar fe no solo hacia Dios, sino hacia el medio que Dios le entregaba para ellos poder seguir ellos poder seguir viviendo. Luego sabemos que una vez en el año entraba el sacerdote hasta el lugar santísimo. Nadie veía al sacerdote entrar por el lugar santo y por el lugar santísimo. Todos nosotros sabemos que aquel tenía que llevar hasta un cordón rojo amarrado en la cintura, porque él no podía. Él tenía que pasar por debajo del velo, y el velo es Cristo. El velo es tipo de Cristo. La historia en Israel cuenta que cuando aquel salía de allá, el pueblo hacía fiesta, porque era la señal de que todos los pecados del pueblo entero de un año habían sido perdonados. Aleluya. Entonces es impresionante eso, porque aunque había una ley, tenía que haber fe. Sí. Era una administración, tenía que haber fe. Le pongo a David, entre la ley y la gracia, le pongo a David y Cristo. Y ahí tienen que haber kairos y tienen que haber fe. ¿Por qué? Porque David adulteró. Según la ley, tenía que morir. Y aquel confiesa. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio la orden. Regrésate y dile que no va a morir. David comió de los panes sin levaduras, solo para sacerdote. O sea, David hizo cosas que únicamente las hubiera podido hacer usando lógica humana, solo los que vivimos ahora en la gracia. Sin embargo, David usó de la gracia de Dios cuando no se conocía. O sea que su adulterio merecía muerte, apedreado. Y el Salmo 51 dice que le ora a Dios y le dice: Padre, he pecado contra ti, he pecado, he hecho solo lo malo delante de tus ojos. Le dice: renueva un espíritu recto dentro de mí, espíritu noble me sustente, devuélveme. Es un hombre que sabe que probablemente no perdió la salvación, pero sí perdió el gozo de la salvación. Entonces, yo digo, ese vivió dentro del kairos de Dios, de las oportunidades, donde lo que se mueve es fe. Ahora, te encuentras a Jesús, está metido ahí entre los, no sé si nos pueden volver a poner en pantalla, te encuentras a Jesús en dos tiempos superpuestos. La administración de la ley y lo que va a ser la administración de la gracia. Y viene Jesús y le empieza a decir a todo el que se le acercaba: tus pecados te son perdonados. Y no había muerto en la cruz del Calvario. Ay, eso lo tiene que explicar, porque
No se había hecho el sacrificio. No se había hecho el sacrificio. La única razón por la cual yo estoy compartiendo esto no es para decir que el sacrificio de Cristo no vale, sino que Dios daba una impartición de su palabra para que ellos por fe le creyeran a Él. Él es Dios, Jesús es Dios. Tus pecados te son perdonados. Y ahora no habían animales. Dime a quién de ellos Él obligó para que fueran y llevaran un sacrificio al altar. Entonces, esto, yo sé que esto se oye. Está bien lindo, pero hay que comérselo así. Hay que digerirlo. Wow. Bueno, Sí, porque Él declaró los pecados perdonados y el cordero no había sido no sacrificado. había sido sacrificado. Perdón, ¿tú quieres? Una pregunta para ver si es como lo estoy entendiendo. Como estamos hablando de la justicia, de la fe, y en un momento mencionaba que Justicia, fe y tiempos. y nos tenemos que meter en el tiempo, en el kairos de Dios. Amén. Entonces, por lo que mencionaba de David y de estos personajes que cuando Jesús le decía tus pecados son perdonados y él no había muerto todavía en la cruz, lo que estaba aconteciendo en ellos es que por la fe ellos se metían en el kairos de Dios En el y Kairos podían llegar al momento cuando él ya había sido sacrificado y Ah, adueñarse del sacrificio adueñarse antes del de que hubiera pasado. definitivamente estaban delante de Dios. Esto tenemos que entenderlo así. Quien les estaba hablando a ellos era Dios. Quien les estaba hablando a ellos es Dios, no era, es Dios. Amén. Entonces, pues hermano, esto es lo que quiero dejar en su corazón y no quiero armar una revolución con esto, ni mucho menos un escándalo, pero está ahí en la palabra de Dios. Le decía, tus pecados te son perdonados. A los que sanaba le decía, vete y no peques más. Y ese era, ¿por qué los religiosos tenían esa batalla? Cuando él decía, y cuando tus pecados te son perdonados, ¿por qué ellos tenían esa batalla? O sea, ¿y quién eres tú para perdonar pecado? Estaban rompiendo con la institución religiosa que existía, un cordero o dos palominos, ven, derraman la sangre y aquellos salían con la liberación y salían perdonados. Pero evidentemente tenía que llegar el tiempo de sacrificio de Cristo para que jurídicamente ese perdón se cumpliera. Perdón. Es que lo que pasa es que soltó un bombazo. Sí, yo sé. Pero y de ninguna manera pues, se pone en duda. Pero tratando de asimilarlo. Ok. No, y Quizá entre paréntesis, los hermanos que me están viendo, no estoy diciendo herejías, estoy contando lo que dice la Biblia, que sucedió. No, absolutamente. Pero quizá para de los pies de imprenta, el texto, por lo que decía hermano Arameo, es el de Apocalipsis, donde dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación, del mundo. Es una decisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pues. E inclusive hermano, yo me atrevería a decir algo con el perdón de todos los que me están escuchando, inclusive y de Sí, ustedes. pues. No sé si lo hablé delante de ustedes, pero sí, creo que en el culto de misiones mencioné que en la conversación de quién irá Sí, pues. por mí, es una conversación que se dio en la eternidad. Es una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trascendió la eternidad. Pues claro que sí. Que se metió en la dimensión terrenal, pues claro que sí. Porque qué cosa es lo que dice Isaías capítulo 6 que estaba sucediendo. Llegó Isaías, tembló el templo,
se abrieron los cielos y dice la Biblia que lo que está es viendo a Dios sentado en su trono, y dice la palabra del Señor que Él está viendo allí los querubines, y si Él está viendo y Él está viendo porque no está oyendo la conversación, es en el cielo y es entre ellos. Sí, sí. Amén. Y eso que acabas de decir, el pie de imprenta representa el propósito eterno de Dios. Oiga, ahorita, Stevie, es que, oiga, ¿cómo dice esta versión? Y todos los que moran en la tierra le adoran, cuyos nombres no están escritos, le adoraron, perdón, está hablando de los que adoran a la bestia. Los que van a adorar a la bestia. Pero dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Desde antes. El cual fue muerto, dice dice esta versión, desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Entonces, ahora, eso que usted nos decía, ¿por qué, pues aparte de que Jesús es Dios, tenía la autoridad de perdonar los pecados? Pues claro. Es porque su inmolación o ya había sido muerto Es una decisión desde antes de la fundación. Entonces, el que tuvo la dicha de recibir la revelación y creerlo, la fe y creerlo, se rayó. Listo. Aleluya, qué lindo va. ¿Qué pasó a ti? Yo tengo una duda, si es así. Como antes el cordero se imponía las manos para pedir perdón y tapar lo que ya explicó al principio, lo que usted dijo con lo del abrían y tapaban el pecado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y decía que tus pecados te son perdonados, prácticamente el pecado de él lo estaba agarrando para después ir a clavarlo a la cruz. Tendríamos que tener cuidado con eso. Ok. La razón es que la Biblia dice que el momento en que Él los cargó y los llevó fue en la cruz. Fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todo, aunque sin pecado. Esa es la persona de Cristo. Ahora, decir que Él se los echó encima, no puedo asegurar eso, no entiendo eso. Yo lo que entiendo es que Él los perdonó, aunque no había hecho el sacrificio aquí presente. Pero allá en la eternidad sí. O sea, pero allá lo mataron, no. Allá el hombre no lo mató, allá Él se entregó desde allá, y desde allá viene ese sacrificio. O sea, la decisión de que voy a morir por el pecador, el justo muriendo por los hijos. Sí, y es que, entonces, perdónenme, ya para dejarlos a ustedes hablar. Sumando. No, es que yo. No, está precioso. Es que está lindo, apóstol. Porque está lindo. Mejor. Ok, recuérdese, si me pueden volver a poner ahí en pantalla la diapositiva. Estamos hablando de tiempos, ¿verdad? Los círculos son tiempos de administración que se entrelazan. Mencioné lo que hizo Cristo, que es impresionante. Perdonen, hermano, porque eso fue lo que quizás tomó más tiempo aquí, pero así es esto, para que no los disfrutemos. Está el tiempo de la iglesia, que es el que estamos viviendo nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, yo entrelacé gracia con milenio, porque en la gran tribulación puse ahí la iglesia que pasa la gran tribulación. Está la iglesia que se va en el rapto y está la iglesia que pasa la gran tribulación. Finalmente la gente se va a tener que dejar degollar, pero la administración y ministración de esa dispensación, vamos a decirlo así, o de lo que Dios va a dejar ahí, que quede bien claro que nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios va a estar operando en ese tiempo, porque nadie podría soportar lo que significa entrar en ese tiempo, pasar por la purificación y tenerse que dejar degollar. Entonces, sin el auxilio del Espíritu Santo. Sin el auxilio del Espíritu Santo nadie podría hacer eso. Entonces, esa es la última administración
Porque la Biblia dice que los que se van a dejar degollar, se van a dejar degollar por el testimonio de Cristo y el testimonio de la palabra. O sea que los que logren pasar ese tiempo que nosotros llamamos tribulación y gran tribulación, como bien lo presentaste ahí, va a ser un tiempo difícil, pero yo puse entrelazado la gracia con el milenio. Pero qué mayor gracia que esa que Dios todavía en su misericordia quiere salvarlos, aunque ya no se van a casar, pero los quiere salvar. Y los metió en el proceso de la purificación y del lavamiento de sus vestiduras. Y ahí está el Espíritu Santo, el testimonio de Jesús y el testimonio de la palabra. La Biblia menciona al menos 2 versículos bíblicos que se dejarán degollar por esas 2 razones. Entonces al final le puse milenio, porque la gente va a vivir en el milenio por fe también. ¿Cómo? Un rey que es rey y es sacerdote. Y todos conocerán la verdadera justicia. Y todos conocerán el verdadero gobierno de paz. Terminé ahí y alguna cosita más que tú quieras decir. No sé cómo andamos del tiempo, pero... Pues en tiempo creo que ya se nos acabó. Ya se acabó. Ay, Dios Pero santo. en enseñanza, Padre Santo. wow, está lindo. Bueno, hermano, perdónenme si les dejé los oídos zumbando, pero No, muchas gracias. quería hablar de esto que nosotros necesitamos conservar. Fe. Y que Jesús preguntó, ¿hallaré fe? Es tan necesario, hermano. Pastor. Se me ha quedado así. Es que estaba recordando de un tema ahora que, especialmente por eso tan precioso, ¿verdad? Que por la fe la gente recibió el perdón de los pecados antes de la ejecución de la sentencia física del Claro. Cordero. Claro. Entonces me estaba recordando un tema que el Señor me daba hace años que se llama el Cordero Eterno. Porque Él es el Cordero Eterno. Entonces, desde que, como mirábamos ahí en la cita de Apocalipsis y en esa versión, creo que es la Reina Valera, dice, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Desde la perspectiva que usted lo presentó, entonces entendemos la forma como lo tradujeron al español. Bueno, yo creo, mis amados, que por lo que pude entender es que debemos vivir como la Biblia manda. El justo por la fe vivirá. Amén. Y la fe, si no tiene obras, está muerta. Pero si sí lo hacemos, vamos primero Dios a hallar esa justicia de Dios, como dice de Abraham, que le fue contada por justicia. Por justicia. Entonces, primero Dios, el Señor, cuando nos llame a que le demos cuentas, podamos decir, papito, aquí está lo que entendimos en aquella noche que el apóstol Raúl soltó el bombazo. Pero hasta donde pudimos entender y hacerlo, hicimos en el nombre de Jesús, va. Y así primero Dios, Él nos dé el galardón de irnos con Él. Amén. Qué lindo. Quisiéramos que nos metieran en el Kairos, donde también el tiempo cronos se pare, ¿va? Algo así como cuando a aquel rey le retrocedieron los 10 grados, ¿va? Vamos a ver si no salió el sol. Gracias. Apóstol, muchas gracias. No, por nada. Muchas gracias por haber estado con nosotros, no solo acá en el discipulado enseñándonos, sino en el fin de semana en la congregación de Chimaltenango, en Antecpan, y también Gloria a toda Dios. la semana que Sí, fue hermano. extraordinariamente Ha sido días muy preciosos, Sí. de mucha bendición. Y pues les agradezco a los hermanos
a ti, pastor, por darme tu lugar, bendito el nombre del Señor, para compartir algunos pensamientos y alentar a todo el pueblo de Dios, a los que nos escuchan, a perseverar en la fe, a creer en la justicia de Dios. Y yo quiero, antes de que tú despidas, decir, ¿verdad?, que hay muchas personas que están esperando que Dios le haga justicia con relación a algún asunto, algún conflicto, algún problema a nivel familiar. Pero yo creo firmemente que ya Dios nos hizo justicia, porque nos dio a Jesús, y la Biblia dice que Jesús fue hecho justicia por nosotros. Entonces, que lo absorbamos en fe así. Mi justicia es Cristo. Y en fe, yo creo, no solo que he sido justificado, sino que eso de creer en la justicia de Dios y esperar en la justicia de Dios, hará que mi fe se fortalezca. Y por supuesto que yo y todos los que recibimos esta palabra seamos guardados del tiempo final, de los juicios finales. Y permita a Dios, porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo no quiero pastorear una iglesia que tiene esperanza de ser salva en la gran tribulación. Yo quiero pastorear y creo y declaro en el nombre de Jesús que pastoreamos una iglesia que se quiere ir en el rapto y que se va a ir en el nombre de Jesús en el rapto, pero uno está consciente que trabajamos para prepararlo y que habrá algunos que los van a regresar. Primero Dios que no, ¿verdad? De los que pastoreamos nosotros, que no se que no devuelvan a nadie para atrás. Amén. Amén, amén. Eso es todo. Gracias, apóstol. Amados, yo les agradezco mucho a ustedes también acá por estar presencialmente, a los que están en línea, les bendecimos, saludamos, los que están ahí en el Meet, gracias a los hermanos servidores. Aunque estoy despidiendo el programa, yo quisiera que el apóstol selle con una oración y así entonces quedamos despedidos. Amén. Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, esta bendita comunión que hemos tenido Señor. aquí, Gracias. Señor, con tus siervos. Y te estoy pidiendo que hasta donde llegue esta palabra, tu pueblo sepa aprovechar el kairos, la visitación de Dios, Señor, y pueda creer, Dios mío, de que tú estás a la puerta. Te pido, por favor, fortalezca, Señor, la fe de tus hijos. Señor, oh Dios, te pido, Señor Jesús, que nos veamos como hombres y mujeres escogidos, aquellos que tenemos la fe de los escogidos, bendito el nombre del Señor. Y cuando Jesús habló y dijo de que esa fe iba a escasear, Señor, te estoy suplicando que tú guardes a tu pueblo de apostasías, Señor, de indiferencia, de frialdad, de espíritus de confusión y de engaño, y que tú nos sostengas en una verdad, Señor, oh Dios, que no es una verdad a medias, sino que es una verdad como persona, Cristo, camino, verdad y vida, y que tú nos sostengas en las doctrinas, Señor, de Jesucristo. Tú eres Dios de oportunidades, y agradecemos la oportunidad que tú nos has dado, Señor, oh Dios, como hijos tuyos, de conocer este evangelio y también de hacernos administradores de una gracia, Señor, para bendición y edificación y equipamiento de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos a ti para que todo el que está enfermo ahora mismo y está conectado en línea reciba sanidad. Señor, provisión para las necesidades del espíritu, del alma y del cuerpo. Y te suplico, Señor, oh Dios, por sobre todas las cosas, que tú nos guardes en fidelidad. Gracias, Padre. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hasta pronto. Gloria a Dios. Tu novia fue sacada
entre los esclavos. Tus siervos y doncellas